Benjamín Arreola para Corte de Caja, Historia Política. La sequía siempre presente en el norte de México es motivo hoy de nuestro análisis y de nuestro viaje aquí en Historia Política. Desde que México tiene su frontera con los Estados Unidos, siempre el asunto del agua ha sido un litigio internacional entre ambos países. Pero hablar de los ríos y hablar de las aguas es hablar de la historia de las relaciones internacionales entre ambos países, porque el primer río famoso en la historia de ambos países es el río Nueces, que va a propiciar la guerra de Texas y que va a desembocar fundamentalmente años después en la guerra del 47 con los Estados Unidos, porque Texas, todos lo sabíamos, el derecho le asiste a México, llegaba hasta el río Nueces, pero cuando se anexa allá por 1845 a los Estados Unidos, los tejanos decían que llegaban más al sur, hasta el río Bravo. Bueno, ¿quién iba a decir que la guerra con los norteamericanos del siglo XIX inició fundamentalmente por un asunto limítrofe de ríos, el río Nueces contra el río Grande o Bravo del Norte? Pero en la historia nacional, el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que cierra la guerra, infausta y desastrosa guerra con los norteamericanos, es un río también el Bravo, el que va a propiciar el gran límite con los Estados Unidos. Y es que no podía ser de otra manera, porque era el río Bravo de su desembocadura allá en Matamoros, Golfo de México, hasta una intersección arriba del Paso del Norte, que colindara y tocara al río Gila, porque recordemos que el 48 eran ambos ríos, el río Gila en Arizona y el río Bravo en la frontera norte, quienes delimitaban la frontera, precisamente los límites de ambos países. Bueno, pero la mesilla permite que México venda el territorio que llamamos el norte sonorense, y desde entonces los límites de Estados Unidos y México son el río Bravo por un lado y una línea imaginaria, la llamada línea internacional, que sale de Ciudad Juárez hasta las playas de Tijuana. Bueno, pero precisamente ahí empieza el problema por el agua, porque se va a colizar muy pronto la frontera sur, nueva frontera sur norteamericana, es decir, asentamiento de colonos y rancheros en los territorios que eran de México, pero que hoy ya son de los Estados Unidos. Llegan colonos, llegan farmers, llegan agricultores, llegan comerciantes, llegan industriosos, llegan mineros, y el agua va a ser un elemento en disputa. Bueno, y entonces entramos fundamentalmente a la lucha por el agua, que se va a regular poco a poco en el último tercio del 19 y en el 20. El gran brinco cuántico va a ser en 1944, cuando se va a crear la Comisión Internacional de Límites y Agua, un organismo bilateral y bi-internacional, es decir, un organismo financiado y equipado por ambos países que tiene que ver con eso, con límites y aguas. Es que el 44, el tratado que firma México con los Estados Unidos, regula los flujos de agua. Dice qué agua le toca a México y qué agua le toca a Estados Unidos. Por un estado de excepción, en tiempo de sequía, México puede retener mucho el agua y no enviarla a los Estados Unidos con carácter humanitario. El hecho es que en la actualidad México es deficitario de agua de los Estados Unidos. El agua, la nueva línea de batalla entre ambos países, es sin duda un elemento importante, pero nos induce a pensar y a recordar que siempre ha estado presente en las relaciones internacionales entre ambos países.